Hola, bueno, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Esperemos que se le estén pasando de lo mejor en nuestro CENIE de COMIE. En esta ocasión vamos a tener la conferencia magistral de la doctora Judith Kalman. Me voy a permitir hacer una breve presentación, muy injusta, por supuesto. Judith Kalman es profesora investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, CINVESTAP, desde 1993. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde el 2004. En el 2002 fue galardonada con el Premio Internacional de Investigación sobre Alfabetización, premio bianual otorgado por la UNESCO. Recibió en el 2019 un doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Es especialista en la construcción social de la lengua escrita y actualmente investiga el uso de las tecnologías digitales en el mundo social y su vinculación con las prácticas comunicativas. También trabaja en el proyecto llamado El Juego Letrado. Es una producción multimodal de jóvenes en el contexto de la Guerra Civil Española. Consiste en el análisis de escritos, mapas y dibujos elaborados por un grupo de jóvenes en 1939 durante la Guerra Civil Española. Sin más preámbulo, vamos a escuchar la conferencia magistral Construyendo el paisaje digital, tecnologías en los contextos de investigación. Por favor, recibamos con un caluroso aplauso a Judith Kalman. ¿Me escuchan? Ahora sí. Buenas tardes. Me agarraron un poquito en curva, no más voy a ordenar unas hojas y no voy a hacer un relajo aquí. Ya, ahora sí podemos empezar. Buenas tardes, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, aquí en Comie. Y bueno, pues quiero dar las gracias a muchas personas que hicieron posible que yo pudiera venir a convivir un ratito con ustedes. Evidentemente, Alejandro Escudo Naón y Alfredo Meneses y a toda la mesa directiva, todas las personas que atienden los múltiples detalles que hacen posible nuestros viajes, nuestras estancias tan agradables y y el Congreso en sí. Y de veras que estoy muy agradecida porque sé lo que es organizar algo de este tamaño y resolver todas las demandas de todas las investigadores e investigadoras que venimos a participar. A ver, yo no tengo el control. ¿Es esto? ¿Cómo funciona? ¿Es este? Bueno, quiero decirles una cosa antes de empezar. Yo esto lo hice en mi compu y lo traje y lo descargamos. Y ustedes saben lo que es hacer una presentación y esforzarse de que todo esté en su lugar, que las palabras no se dividen, que no se encimen. Bueno, al pasarlo de un formato a otro, algunas pantallas, no muchas, pero algunas vienen con unos imperfectos que no es que uno sea obsesionada, pero que a mí me molestan mucho. Pero bueno, advierto, sobre advertencia no hay engaño. Y lo otro es que yo no puedo ver lo que estoy proyectando a menos que me pare y voltee, así que así lo voy a hacer. Bueno, hoy este es el propósito de mi plática. Voy a tratar de compartir con ustedes algunas cosas que hemos aprendido
recientemente ahí a través de investigación yo con mis estudiantes y mis colaboradores. Y quiero compartirles algunas cosas sobre la metodología que estamos usando para construir el contexto de investigación. Ustedes que son estudiantes incursionando a la investigación o que ya son investigadores y ya tienen una práctica, saben lo importante que es el tema del contexto, ¿no? Y hay muchas formas de abordar el contexto. Hay quien piensa que es simplemente el escenario como si fuera una obra de teatro, que todo está montado. Y el otro extremo es la posición de que el contexto es una construcción social y inclusive en los microintercambios, los mismos hablantes hacen contexto uno para el otro. Entonces, vamos a hablar de lo complejo que es un contexto y me detengo a hablar de qué es complejo porque cuando mis estudiantes me dicen, ay doctora, es que es muy complejo, yo les digo, no me has dicho nada, ¿qué es complejo? ¿Qué quieres decir con complejo? Entonces yo quiero darles como dos elementos para que los tengan en mente. Uno es que es complejo porque generalmente un contexto implica muchos elementos a la vez. Confluyen muchas cosas, confluyen objetos, personas, etcétera, artefactos, ¿no? Situaciones, inclusive la geografía en un momento dado puede ser importante. Pero lo otro es que es complejo también porque todos estos elementos se relacionan entre sí de diferentes maneras. Entonces, por un lado es una abundancia de elementos y por otro lado las relaciones entre ellos. Entonces, ahora lo que simplemente voy a hacer es les voy a platicar de una manera em, em, muy narrativa, ¿no? Les voy a narrar cómo fuimos construyendo una metodología para hablar de contexto. Para eso, necesito hablar de, este es un ejemplo de los desperfectos que a mí me molestan mucho, pero ni modo, ya no voy a señalar más. Este es un ejemplo de, perdón, este es el proyecto de donde salió esta metodología. Y es un estudio de la apropiación de tecnologías digitales en situaciones y eventos cotidianos en la orilla de la Ciudad de México, en una zona marginada. Y esto es interesante para nosotras porque la mayoría de la información que tenemos y los retratos que tenemos acerca de las tecnologías digitales y su uso y su diseminación y demás, vienen de contextos muy particulares y vienen de, por ejemplo, de centros de investigación, de lo que es el comercio global, lo que son instancias militares inclusive, esos lugares de, digamos, de alta tecnología, donde mucho de lo que es la parte material está muy resuelto. Eso no es ni siquiera la mayoría de las veces un punto a discutir, es más, es donde lo inventan muchas cosas. Y a partir de este retrato, se ha creado una gran narrativa, así la llamamos, una gran narrativa que tiende a homogenizar todo lo que es la experiencia con lo digital. No es la primera vez, esto lo vivimos, por ejemplo, en los años 60, cuando se hablaba de alfabetizarse, y entonces la alfabetización se volvió monolítico, como si fuera una sola cosa, y fueron todos los años 80, 90, principios de siglo y demás, de investigación muy detallada para demostrar lo heterogéneo que es leer y escribir en el mundo social. Pues algo parecido está pasando aquí. Entonces, lo que nosotros hicimos fue decir, bueno, esta es la gran narrativa dice que la tecnología resuelve, que siempre es beneficio, que es parte del progreso. Estas cosas ustedes lo han escuchado, que cualquiera lo puede hacer, ¿no? Es accesible. Y puede ser que en algunos lugares sí, pero puede ser también que en otros no. Entonces fuimos a ver si una situación no, no tan óptima. Es más, hay autores que se refieren a este tipo de contextos como no óptimos. Bien, entonces hicimos un estudio en Tláhuac, que es una periferia rural urbana, que no es un error, ese sí no es un error,
que quiere decir que tiene rasgos rurales y urbanos en un solo contexto y donde se encuentran las diferentes formas de organización, de producción, de relación, etcétera, ¿no? De hecho, este proyecto que que les estoy comentando, porque de ahí nació esta metodología, estamos a punto de publicar un libro. El libro va a salir principios del 26. No es que sea corte comercial, pero les traje unos volantitos por si alguien se interesa. Después de la conferencia los voy a dejar aquí, ¿no? Los dejo aquí. Ahí viene la información. Es un libro que tiene la particularidad, no puedo hablar mucho del libro en este momento, pero tiene la particularidad de que es un libro bilingüe. Entonces tiene un diseño muy particular y especializado para ayudar hispanohablantes a leer el inglés y angloparlantes a leer el español. Bueno, que es otra capa. Bueno, entonces hicimos un estudio en Tláhuac, ¿no? Que está en la periferia de la ciudad, y ustedes se pueden dar cuenta de los contrastes. Está el metro, está la transportación todavía en burro, está puntos de Wi-Fi, algunos con más y menos conectividad. En fin, es una zona chinampera, entonces hay todo tipo de, todavía hay trajineras, hay peceros, entonces da una idea de cómo estos mundos no simplemente, no es que se encuentran, es que conforman un espacio y un contexto particular. Tiene algunos elementos que valen la pena subrayar. Tláhuac es una de las zonas más pobres de la Ciudad de México. Tiene unos niveles de desarrollo, ya saben, el nivel de desarrollo se determina por vivienda, nivel educativo, índices de alfabetización, presencia de sanitaria, de infraestructura sanitaria, etcétera, ¿no? Tláhuac es una zona de las más que menos desarrollo tiene. Tiene un alto índice de pobreza extrema. em, Tiene, en cuanto a servicios de Internet, está entre las tres alcaldías con menos servicios, ¿no? Y es interesante porque estos son el tipo de datos que uno encuentra en línea. Y si se fijan, es todo lo que no tiene, ¿no? No tiene Internet, no tiene buen nivel de desarrollo, no tiene una población sólidamente alfabetizada, etcétera. Entonces, nuestro estudio lo que hace es venir a llenar los huecos y hablar de lo que sí hay, lo que la gente sí hace, con lo que la gente sí hace. Sin embargo, eso no es realmente el tema de esta plática, porque esta plática lo que quiero mostrarles es cómo construimos una metodología que creo que puede ser de interés de muchos. Aunque trabajen de diferentes maneras en términos de metodologías, a lo mejor son más cuantitativos algunos y más cualitativos otros, pero el contexto es un aspecto que a todos, que para todos es importante, ¿no? Bueno, entonces, aquí pueden darse cuenta en cuanto a lo específicamente en lo digital, quiero señalar aquí en esta idea de una gran narrativa que acentúa lo que es la homogeneidad. Aquí empezamos a ver diferencias, ¿no? Hay quienes tienen, así dice toda la propaganda inclusive del gobierno, ¿no? Desde la comodidad de tu casa puedes hacer tus trámites. Si es que tienes en tu casa una compu, si tu compu tiene conectividad y si la página del gobierno abre y además hace lo que uno quiere que haga. Bueno, esa parte no es la gran narrativa, esos son mis agregados, pero lo que quiero decir es que aquí vemos claramente que hay lugares, ¿no? En Tláhuac donde la gente acude para pedir copias, para reproducir cosas, para rentar tiempo de Internet, pedir ayuda con Internet o darle algo, un recibo a alguien para que le hagan el pago. No todo el mundo, para acabar rápido, y voy a decir tal vez una obviedad, pero no todo el mundo tiene lo mismo y no todo el mundo tiene el mismo acceso ni la misma disponibilidad. Y bueno, lo que también es que por todo Tláhuac, como en toda la Ciudad de México, y me imagino que aquí también, hay
puntos para conectarse al Internet, gratuitos en la vía pública. Pero también al lado hay un mensaje que dice que no conecta. Entonces, es un asunto muy desigual y es no siempre confiable. Bueno, mientras estábamos empezando a armar este proyecto, y este es un mensaje para todos los que están arrancando una investigación. Nosotros estamos leyendo este libro. Este libro es fantástico. Es un libro donde Blomart, que desgraciadamente murió hace muy poco, pero Jan Blomart venía de Bélgica, y este es un libro donde él muestra la transformación de su ciudad durante una década, donde fueron de ser monolingües, hablaban francés únicamente, algunos flamenco, pero la mayoría francés, ¿no? Y empezó un flujo de inmigrantes. Y entonces todo el paisaje en términos de el tipo de restaurante, los menús, lo que pegaban en las paredes, avisos, se empiezan a transformar y se empieza a ser más heterogéneo porque hay diferentes lenguas, ¿m? Hay diferentes tipos de escritura, por ejemplo, los que vienen de la India, ¿no? O los que escriben árabe, su escritura no es igual que la nuestra. Y entonces él habla de esta superdiversidad, porque que hablar de diversidad hay que romper la noción y mostrar con detalle en qué consiste. Y habla de lo que él llama un paisaje lingüístico, porque él, siendo sociolingüista, lo que quiere mostrar es el desarrollo del multilingüismo en un lugar que era básicamente monolingüe. Entonces, a nosotros este libro nos pareció fantástico, porque además cuando empieza a hablar de su manera de construir el contexto en donde él había vivido ahí muchos años y cómo se va transformando en frente de sus propios ojos, ¿no? Nosotros dijimos, hay algo aquí que nos sirve para pensar en la presencia de lo digital. Entonces él hizo un paisaje lingüístico y nosotros hicimos un paisaje digital. Y bueno, eso les muestra cómo el leer muchas cosas diferentes, cuando uno está armando un proyecto de investigación puede ser muy fructífero. Entonces, lo que hicimos fue trabajar a partir del centro de Tláhuac. Y quiero hablar un poco por qué elegimos el centro a partir de la plaza central. Para empezar, porque en la plaza es donde se acomodan, y más en una alcaldía, mucho tipo de establecimientos diferentes, ¿no? Hay agencias oficiales, hay escuelas, hay comercios, está la iglesia, todo alrededor de la plaza. Pero también pensamos que la mayoría de las ciudades pequeñas, los pueblos en México y en América Latina, también tienen plazas. Y que si alguien quisiera hacer una réplica o intentar hacer algo parecido a lo que nosotros hicimos, la plaza se convierte en como una unidad espacial que ayuda a ubicarse, ¿no? Bien, entonces este mapa muestra más o menos el área donde estuvimos trabajando, ¿no? Y aquí se ven todo tipo de este paisaje digital letrado que nosotros estudiamos. Ahora, digital letrado no es un dedazo. Es a propósito, así como urbano, que ayuda a juntar las dos cosas, quitar el espacio entre una palabra y otra, lo que hace es que ayuda a deshacer las dicotomías, de que o es digital o es letrado o es digital y letrado. Y aquí estamos hablando de lo digital a través de lo letrado y lo letrado a través de lo digital. Bien, entonces
este paisaje letrado, que son los letreros constituidos y constituyentes del espacio público. Lo que queremos hacer es, a partir de un estudio minucioso de lo que vemos gráfico en nuestro, a nuestro alrededor y en nuestros espacios y lo que visitamos, poder hacer un análisis y ciertas inferencias sobre las actividades socioeconómicas, la presencia de diferentes lenguas para ver si hay hablantes de otras cosas, la materialidad nos habla de ciertas expectativas de que si esto va a perdurar mucho tiempo o a lo mejor es algo para corto plazo, ¿no? Y entonces tratamos de llenar armar este rompecabezas y llenar el mosaico con todas las posibilidades, porque acuérdense que estamos tratando de mostrar que no es tan homogéneo como la gran narrativa nos indica. Bien, entonces lo que podemos ver aquí son em, eh, la gran heterogeneidad, ¿no? Y las preguntas básicas que nos hacemos son cosas como, ¿quién produjo este letrero? ¿Cuál es su propósito? ¿Tiene un propósito comunicativo? ¿Cuál es? ¿No? ¿Cómo y dónde se produjo? ¿Y cuál es su contenido? Pero si se fijan, no es un análisis simplemente de contenidos, sino que estamos recorriendo lo que es su materialidad, su proceso de producción, los actores involucrados, etcétera, ¿no? En esta foto en particular sirve mucho para mostrar la gran variedad de materialidades. Por ejemplo, hay cosas hechas a mano, hay cosas que fueron impresos en una computadora y pegado, en este caso me parece en un poste, con cinta adhesiva. Hay cosas, por ejemplo, que dice copias que fueron mandados a hacer con la idea que van a durar un tiempo, entonces vale la pena invertir en algo así, ¿no? Pueden ver, bueno, arriba está reproducido en grande, aquí abajo, las menciones de lo digital. Ahora, si ustedes se dan cuenta, lo digital tiene presencia de diferentes maneras. Tiene presencia, por ejemplo, aquí en la forma de impresión, ¿no? Y de producción. Se hace en la computadora, se imprime en casa, se pega. Y en el otro está presente por la mención que tiene de las redes sociales. Las redes sociales no es todo lo digital, pero a veces pensamos que es lo que predomina. Tiene mucha presencia de diferentes tipos, ¿no? Y podemos hablar de otro tipo de tecnologías de escritura, por ejemplo. Podemos hablar inclusive del uso de tinta, de plumas sobre papel, cartulinas, ¿no? Podemos hablar de estos rótulos arriba en las copiadoras donde dice escritorio público. Eso está hecho a base de moldes. En fin, estas fotos que estoy recorriendo de una manera muy rápida, dan mucho para poder pensar en este lugar donde estamos haciendo el trabajo de campo. Entonces, a partir de este tipo de despliegues, nosotros básicamente buscamos analizar los letreros, la actividad que anuncian o sugieren, hay las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí, en ese donde dice policía cibernética, una de las actividades que sugiere es el uso de la computadora, el teclado y la impresora en casa, ¿no? Por ejemplo. Y entonces tratamos de analizar el letrero, su contenido, su materialidad, el tipo inclusive el tipo de producción y el de que se utiliza, la actividad, y puede ser la actividad que enuncia, la actividad que subyace, ¿no? Y tratar de inferir ciertas cosas acerca de los participantes. Bueno, entonces aquí son los mismos, el de letrero de actividad participantes,
¿no? Y aquí da una idea de cómo partimos de la lectura, escritura y las tecnologías digitales, es el lugar donde nos paramos para arrancar, y empezamos a revisar los letreros y conformar lo que es este paisaje digital letrado y tratar de analizar, identificar los participantes, qué personas, qué actores sociales, ¿no?, están involucrados en la producción de esos letreros y las actividades y cómo se insertan en el mundo social. Y bueno, nuestra perspectiva es una perspectiva etnográfica. Si sale más adelante podemos hablar un poco de eso. Y NLS, LSP tiene que ver con el New Literacy Studies, que fue a partir de los años 80 y que se transformó en lo letrado como práctica social. Literacy as social practice. ¿Mm? Bien. Y el LLS, pues es linguistic, el paisaje lingüístico, perdón. Y obviamente este que dice lenguaje oral y escrito hasta abajo es porque todo eso está inmerso en el mundo social, en distintos usos de lenguaje, y una autora que me gusta mucho dijo hace muchos años que lo escrito vive en un mundo de habla. Bien. Ay, este es uno de los que más se encimó, hasta lo tuve que sacar para poderlo leer. Les voy a leer las preguntas. Entonces, nuestras dos grandes preguntas de investigación fue cuáles son las actividades digitoletradas que ilustran los letreros expuestos en la vía pública y cuáles son las condiciones que reflejan los letreros. ¿Qué nos dice, no?, acerca del lugar y la gente que vive ahí, de sus creadores y los consumidores locales? Bueno, entonces aquí les puedo dar una idea. Ay, eso lo voy a mover porque está muy fea. Bueno, aquí arriba está la bibliografía básica y ustedes se dan cuenta que tenemos el letrero, lenguaje en uso, materialidad, propósitos comunicativos, indexicalidad, heteroglosia, intertextualidad, que son los tres grandes conceptos que ahorita se los defino, ¿no? Y la escala comunicativa. Pero eso es para cada foto. Nosotros sacamos 330 fotos. Finalmente el análisis fino se hizo sobre más o menos 40 y tantos, pero para no mentir, 40, más o menos. Y entonces, para cada uno de estas categorías tenemos una serie de preguntas, que son las preguntas que tratamos de contestar acerca de cada letrero, ¿no? ¿Cuál es su contenido? ¿Qué veo? Así, yo que estoy viendo esta fotografía, ¿qué veo? ¿Y qué me dice lo que veo, identifico? Entonces uno puede decir, por ejemplo, ese letrero me gusta como ejemplo que estaba pegado con cinta adhesiva. Pues son las cosas que yo veo o yo identifico, es que digamos, el tiempo de vigencia de ese letrero no se estimaba que iba a ser mucho. Entonces se hace de una manera casera, fácil, clara, porque está impresa en la computadora y se pega, y no hay una expectativa que tiene que durar y durar como en otros casos, ¿no? Ahorita vamos a ver unos. Bueno, y aquí hay ejemplos de producción material de letreros, ¿no? Y en cada uno lo que vemos son números telefónicos o redes sociales, o las dos cosas, tamaños, colores, formatos, ¿no? Si están hechos a mano o si son digitales, materiales, ¿no? La materialidad en hoja, carta, cartulina, lonas o jabón, y el lugar donde se ubican. Entonces ustedes, sin que yo diga mucho más, pueden recorrer estos tres letreros y empezar a darse cuenta de qué tienen en común, pero más importante, qué tienen diferencia y cómo se construye esta heterogeneidad. Fíjense que, por ejemplo, en el último es un letrero que está impreso en una de esas lonas grandes, ¿no?, en plotter, que yo creo que tenían la idea que iba a perdurar un buen tiempo, porque implicó inversión en el diseño, en la producción, en el tamaño, ¿no? En cambio, este primero que dice venta de ninfas, que son unos pajaritos, y unos teléfonos por si alguien se interesa.
Bueno, ¿qué hicimos? Con esas 330 fotografías y luego las que analizamos con detalle, hicimos categorías. Aquí hay 4. Puede ser que haya otro, pero para fines de esta conversación me gustaron estas. Y las 4 categorías son vender y comprar, o sea, comercio, promover servicios, hacer anuncios comunitarios y expresar opiniones en la vía pública. Hay letreros de todo esto. Si ustedes se fijan, si esto fuera un grupo más pequeño, les haría la pregunta para que alguien me contestara. Pero si no, va a tener que ser una pregunta retórica. Yo la hago y yo la respondo. ¿Qué tienen en común estas 4 categorías? Pues si se fijan, son verbos. Vender y comprar, promover, hacer, expresar. ¿Y por qué son verbos? Porque habla de acción, habla de que la gente hace cosas. Y esa es una cosa que queremos rescatar, ¿no? No es simplemente, no me interesa únicamente los anuncios comunitarios, me interesa que se hacen y que alguien los hace, alguien los enseña, ¿no? Así hay una fuerte interés ahora en lo que es la agencia. Bueno, entonces voy a mostrarles rápidamente un ejemplo de cada uno y luego me voy a detener en una categoría. Bueno, entonces miren, esto es vender y comprar. Esto es un tipo de comercio que seguramente todos conocen. Y el letrero de Telcel, pues es un diseño corporativo, no cualquiera lo puede hacer, inclusive el color es el color de la identidad de Telcel, ¿no? Y también no se alcanza a ver en la foto, pero arriba había otra mampara, o no sé cómo se llame, como espectacular, con lo mismo de Telcel. Y ven que se repite en varios lugares el logo de Telcel. Pero también quiero que se fijen en esto, que está aquí, que se ve como un tendero con letreros hechos a mano, para que puedan hacer el contraste ustedes mismos. Y en ese contraste lo que se nota claramente es, por un lado, la parte corporativa y lo que significa en cuanto a actividad económica, el tipo de servicio que ofrece, venta, ¿no? El comercio, el tema de la telefonía y la comunicación, que además Telcel, a pesar de las múltiples quejas que tiene la Procuraduría del Consumidor en su contra, es la compañía más usada en México y además es uno de los más caros de América Latina. Y aún así, ¿no? Tiene la presencia que tiene. Dentro de nuestra tecnología, nuestra metodología, nos detenemos a hacer un poco de investigación sobre Telcel porque parte de la etnografía es abductiva, es decir, ir hacia afuera, buscar explicaciones de por qué las cosas son o se perciben como se perciben. Pero estos letreros son algo así como el inventario que tienen en este local, en este momento. Se ve que esperan vender muy rápido porque quieren pues poder, están todos hechos a mano con plumón sobre cartulina, no tienen más ciencia, ¿no? Entonces vean simplemente en esta foto nada más, y hay muchas otras cosas gráficas, yo nomás señalo esas dos, pero cómo estas dos cosas permiten contrastar tipos de producción, por ejemplo, ¿no? Y claro, ¿qué tiene que ver la venta de teléfonos con lo digital? Pues son los dispositivos, ¿no? Es el equipo que usamos, el artefacto que usamos. Entonces sí, también es parte de la cultura digital. Bueno, entonces ese fue el vender y comprar. Ahora, siguiendo la dirección de las flechas, se promueven diferentes tipos de servicios, ¿no? Y ustedes pueden ver INEA, que tiene una producción masiva en los talleres de la Secretaría, y todo muy formal, muy diseñado, pero alguien con un plumón escribió encima. Bueno, dentro del proyecto, nosotros analizamos ese tipo de cosas y lo llamamos rediseño, pero vean cómo, aunque la SEP produce sus carteles y los distribuye, el diseño no acaba ahí, porque el momento que entra en uso ya hay un rediseño. Y bueno, aquí este es otro ejemplo de impreso en una computadora pegada, igual lo del taller de diabetes. Interesante que es termina tus estudios,
todo es a mano, el diseño es a base de colores y mayúsculas, básicamente. Abajo tiene un teléfono donde dice Watts. Ahí lo ven, hasta mero abajo. Entonces hay una presencia de la cultura digital aquí también. Y lo que es interesante es que ese está perfectamente hecho a mano. Lo encontramos idéntico, o sea, alguien se dio la tarea de producir dos lo más iguales posibles y pegados en diferentes puntos de Tláhuac. Bueno, las escalas, bueno, aquí en Tláhuac también hay anuncios comunitarios, ¿no? Este de aquí era de una, como una organización comunitaria que estaban dando el reporte de todo lo que habían logrado en el transcurso del año, lo de la ley seca que parece así y luego fotocopiado, impreso y fotocopiado y pegado por todos lados. Entonces, estos son ejemplos de diferentes tipos de actividades, diferentes actores involucrados. Tenemos agencias oficiales, tenemos organizaciones comunitarias, en nosotros había pues, alguien que lo escribió encima, en fin, pero lo que quiero que vean es y que los quiero sensibilizar es la gran variedad de cosas, la heterogeneidad. Bueno, y opinar en la vía pública, que me gusta mucho porque este letrero acceso gratuito a Internet que estaba por todos lados, algún vecino dijo, pues mucho letrero, pero no hay acceso y solo lo tachó. Pero ese es un ejemplo, otro ejemplo de rediseño, de hacer que un letrero diga lo que yo quiero que diga, aunque otro lo diseñe, lo financie y lo pegue, ¿no? Bueno, bien. Bueno, yo les decía que lo complicado tenía que ver por la presencia de muchos elementos, pero también por las relaciones que hay entre los elementos, ¿no? Entonces, ahora, este es un ejemplo del tipo de vínculos y relaciones que hay, ¿no? Esto muestra que está este módulo para hacer pagos a la Ciudad de México, al gobierno local, y luego está junto a un lugar de copias, ¿no? Para que la gente que necesita hacer copias a sus documentos, ustedes ya saben de los trámites, no lo tengo que contar, ¿no? Lo hemos vivido todos. Entonces, pero como inclusive tanto la ubicación geográfica como las actividades sirven como de bisagra entre un establecimiento a otro. Y esto todo lo detectamos a través de su letrero. Bien. Aquí nomás es para recalcar que aquí hay fotocopias, ¿no? En este espacio encontramos cosas que están fotocopiadas, pero también cosas que se producen en plotter. Yo no sabía que era un plotter. Entonces, tuve que hablarle a un amigo y decirle, oye, tú eres diseñador, ¿qué es un plotter? Entonces me explicó todo el asunto y por qué es importante y cómo se ha cambiado a lo largo de no sé cuánto tiempo, bla, bla. Y lo que tiene de encantador el plotter es que uno puede reproducir cosas digamos, tamaños muy grandotes para acabar rápido. Bueno, entonces ya hicimos un recorrido. Ahora les voy a mostrar una categoría y algunas poquitas fotografías de esa categoría para que ustedes se puedan dar cuenta, ¿no? Porque cada cosa que les estoy diciendo, nosotros lo que estamos haciendo es armar estos análisis y redactando y escribiendo. Por ejemplo, todo lo que les comenté de Telcel es parte de lo que nosotros hacemos confluir para entender lo que significa la presencia, por ejemplo, de un transnacional en un espacio como es Tláhuac, ¿no? Lo de los letreros, lo de INEA, este asunto del rediseño, eso no simplemente lo mencionamos, eso está redactado y de alguna manera expuesto de una manera que se puede entender cuál es el significado de ese tipo de acciones, de cómo es que alguien tome un letrero em, formalizado, con diseño, con colores, con sellos institucionales, y agarra un plumón y le pone un mensaje encima, que básicamente dice la dirección de la oficina de INEA local,
¿no? Y los horarios y venga a visitarnos, ¿no? O sea, el mensaje local que se quiere dar. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿para quién lo hace y para qué es y para quién es, ¿no? Porque toda esta escritura en la vía pública lo que supone es que hay lectores en la vía pública. Y entonces nos lleva a nuevamente a ciertas prácticas de lectura y escritura. Bueno, entonces, no me voy a detener mucho en ya lo hemos hablado bastante, hemos visto la yuxtaposición, pero por ejemplo, en esta categoría de vender y comprar que tiene que ver con el comercio, ¿no? Yo quería poner un verbo que era, o sea, no sabía cómo poner comercio en verbo, por eso tuve que poner vender y comprar, pero no sé si es comercial o qué, la verdad no lo sé. Bueno, entonces, aquí hay este es muy interesante, porque si ustedes se fijan, del lado derecho dice pasteles, cupcakes, y en letras de diferentes colores. Esto es como uno de farmacia que les enseñé muy al principio. Este es pintura de aceite sobre la fachada directamente. O sea, el supuesto es que esto va a durar mucho tiempo, porque para cambiarlo, ¿no? Si por algo ya no van a vender cupcakes, van a vender tortas de milanesa, pues o lo tachan o lo rehacen, ¿no? Pero la idea es que esto tiene que durar mucho tiempo, tiene un uso del espacio particular, tienen letreros en vertical, letreros en horizontal, ¿no? Y al lado, arriba, dice Fundación para el Desarrollo Integral, es otro local y otro tipo de letrero, ¿no? Bien. Bueno, este es otro tipo de comercio local. Hay quienes hablan del empleo formal, el empleo informal, y yo cada vez más tengo más dudas sobre esa dicotomía. Lo que yo sí hablo es de que es autoempleado, ¿no? Es una persona autoempleada en comercio en la vía pública. Y él también tiene sus letreros, ¿no creen que no? Claro que sí, se anuncia, igual que Telcel, nada más que vean, por ejemplo, la diferencia del despliegue de recursos disponibles, ¿no? Pero él también pone sus letreros, yo supongo, no sé si los hizo él o alguien se los hizo, pero dicen claramente lo que frutas ricos cócteles de fruta y los pega y pues parece que se voló un carrito del súper, ¿no? Para tener dónde poner sus cosas. Bueno. Y bueno, estos son vínculos digitales, que si ustedes se fijan, este es el cartel grande y aquí ya es una toma más de cerca, pero lo que se ve claramente es la presencia de lo digital. Entonces hay varios tipos de medios de comunicación en Tláhuac. Están algunos que manejan este tipo de apps y de WhatsApp y demás. Hay quienes manejan números de teléfono, hay quienes ponen un letrero con un instructivo de cómo llegar, ¿no? Pero lo que quiero mostrar es que tenemos evidencia. Todo esto es evidencia de qué es lo que hay y se hace en Tláhuac y que es parte del contexto que se construye. Las personas que participaron en nuestro estudio, si hay un momento les puedo platicar eso, ellos viven, conviven y trabajan todos los días en este lugar y nos da idea de cuál es digamos, la cultura digital circundante, qué es lo que ellos, qué tipo de expectativas pueden tener, qué tipo de cosas pueden, digamos, aspirar a producir o conseguir o etcétera, ¿no? A ver. Bueno, entonces ahora, ¿cómo voy de tiempo? Muy bien. Ok, ahora, este es un resumen de lo que les acabo de enseñar. Y ven materialidad, proceso de producción, tecnología de escritura, autor, quién pensamos nosotros que produce esto y el propósito comunicativo. Y aquí está la impresión en lona, pintura de aceite sobre la fachada, cartulina, plumón negro, impresión. O sea, no los voy a leer todos porque los acabamos de recorrer, pero esta es una forma de organizar los datos, porque estamos hablando de metodología, si se acuerdan,
de organizar los datos para poder empezar a manejarlos, ¿no? Y esta es una familia, es una colección de fotografías. Piensa en las colecciones como las familias temáticas, ¿no? De alguna manera. Bueno, entonces lo que es interesante es empezar a ver, bueno, en resumen, ¿qué es lo que podemos decir? Que, bueno, hay individuos que producen cosas en Tláhuac, ¿no? Que están hechos a puño y letra. Hay organizaciones, empresas y hay instancias oficiales, ¿no? Y luego hay, podemos hablar de la variedad de materialidades. Este está muy resumido. Teníamos una tabla de estas que es más o menos de 4 páginas, pero para fines de la proyección y todo lo saqué un ejemplo nada más. Y que vamos a ver diferentes procesos de producción. Hay reproducción profesional, hay impresión en computadora, hay escritas a mano. No, yo no soy muy aficionada a este tipo de cosas, pero ilustran rápidamente, ¿no? Simplemente em, cómo dominan en Tláhuac las microempresas, que son estas. Entonces empezamos a tener parte de este contexto la idea de la actividad económica, cómo se organiza. Y luego los diferentes tipos de producción, ¿no? Entonces hay una presencia muy fuerte de formas de reproducción de materiales y digitales, pero conviven con otros. No todo es digital, es como mita y mita, ¿no? Y luego este me gusta mucho porque es el tipo de empresa, ¿no? Que es pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa, transnacional. Uy, este no lo puedo leer, ¿no? Autoempleado. Ay, no, esas son instituciones. Y entonces podemos ver cada una de estas formas de organización económica, ¿no? De negocio, para acabar pronto, qué tipo de procesos de producción dominan en cada uno. Y entonces ¿no? empezamos a tener una idea de cómo es este lugar donde estamos levantando datos. Esto no lo hicimos antes de todo lo demás, esto lo tuvimos que ir armando muy poco a poco, porque además lo estábamos medio inventando. Bueno, de todo esto, ¿qué podemos decir? Bueno, que expresiones de escritura en la vía pública que constituyen, que hay expresiones de escritura en la pública que constituyen y significan el espacio social de Tláhuac. Dan contenido a Tláhuac como un espacio urbano, como un espacio donde hay actividad económica de diferentes tipos, otro tipo de actividades sociales, ¿no? Que el análisis del paisaje digital letrado es una herramienta teórica metodológica para diversos contextos de estudios, y con eso voy a cerrar en un momentito. Que describir un lugar físico a comprender la construcción letra digital del espacio, es decir, no es simplemente una descripción de qué encontramos ahí. Nos movimos de una descripción meramente del espacio físico como contexto a una descripción compleja y complicada, ¿no? De lo que a través de los índices que encontramos, índices son como las huellas que nos dan idea de las actividades, de otros contextos, de intereses, etcétera, ¿no? Bueno, la producción y el contenido de los letreros contiene conexiones con historias, voces, espacios y con la estructura social y el poder y las jerarquías del lugar. A eso estamos apuntando, ¿no? Y no simplemente, por ejemplo, hablar de lo que es la alcaldía y quién es el alcalde y cuáles son las coordinaciones. Nosotros estamos viendo de abajo hacia arriba, ¿no? Cómo se configura este espacio. Y nos permite distinguir los elementos y características del espacio, las personas que lo habitan y algunas de sus actividades. Y bueno, finalmente quiero cerrar con esto. Esta idea de, a partir de lo gráfico, estudiar y analizar un contexto,
Lo estamos probando ahora en otros lugares. Aquí tengo una alumna que está haciendo su tesis de maestría sobre la enseñanza de la lectura en primer grado y ella tiene fotografías de todo el aula y estamos haciendo el mismo tipo de análisis ahora con las cosas que la maestra desplegó, porque además de los registros de cómo los usa, nos da bastantes pistas sobre las conceptualizaciones de la maestra acerca de la lectura y la escritura. Y otro, en México tenemos algo que se llama pilares, que son puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes, organizado por la Ciudad de México, que tienen, uno puede terminar la primaria o la secundaria, ahí la preparatoria, también pueden tomar, depende de cada uno, pero hay clases de yoga, de cocina, etcétera, ¿no? Entonces, es como un centro cultural con diferentes opciones, ¿no? Y esta es una toma de de todos los diferentes usos de letreros para regular conductas dentro de pilares. Pero lo que quiero decir con esto es que es una metodología muy elástica que se puede usar, estamos probándolo ya en diferentes tipos de lugares. Y bueno, pues finalmente yo solo diría que uno de los grandes retos cuando hacemos investigación y investigación educativa en particular es cómo volver escenarios que pueden ser, parecer familiares, cómo volverlos extraños, que es parte del proceso de convertirlo en un objeto de estudio. Y yo considero que esta metodología que permite observar los alrededores de una cierta manera, yo la considero una metodología poderosa y espero que la prueben, que hagan el intento a ver qué cosas pueden ustedes también descubrir a través del análisis de lo dígito letrado. Muchas gracias. Gracias. Ahora tenemos unos minutos para preguntas, comentarios. Si alguien tuviera alguna pregunta o comentario, por favor, que levanten la mano. Sí, por favor. ¿Me pueden ayudar con un micrófono inalámbrico? Sí, muy bien. El cómo habitan los habitantes. Si bien es cierto, yo lo que observo es el cómo se da cuenta de la forma en la cual los comercios, las empresas, la vida pública está visible. Pero también creo que hay una manera en la cual los propios sujetos habitan ese espacio y a veces se sobreponen como en ese rediseño que se hace, ¿no? Y que a veces pareciera una forma de habitar y apropiarse del espacio. Bueno, esto es un pedacitito del proyecto. Yo nomás les mostré la metodología, sabiendo que este es un congreso de investigación educativa, cómo construimos una metodología. Muchos piensan que la metodología existe y hay que encontrarlo y utilizarlo tal cual. Y yo estoy mostrando que hay un proceso de producción. Ahora, el proyecto habla de eso, y más que habla algo de cómo habitan, pero habla mucho de cómo trabajan. Está muy centrado bueno, voy a tener que hablar un poco del proyecto y del libro, pero está centrado en 3 personas que trabajan fuera del registro civil, y que tienen que ver con el funcionamiento del registro civil, pero no son empleados del registro civil, ¿no? Pero hay cosas que sí podemos inferir, que sugieren simplemente este nivel de análisis de lo que la gente hace, ¿no? Por ejemplo, este asunto de
regularicen sus estudios, ¿no? Se entiende en una población donde sabemos que que el nivel educativo, ¿no? Que no hay, que los niveles educativos tienden a ser bajos, ¿no? Y que la gente quiere recuperar posibilidades de estudio. Eso te habla de la vida, ¿no? Y bueno, se puede salir en muchas vetas, pero efectivamente el proyecto en sí, o sea, nosotros estamos construyendo el lugar donde trabajan y el proyecto en sí es eso, cómo habitan ese espacio. Muchas gracias. Ahí hay otro. Buenas tardes. Doctora Kalman, qué gusto escucharla y verla aquí en este congreso. Me da mucho gusto encontrarme aquí con usted. Quiero comentar que yo la vengo siguiendo desde aquella investigación con las mujeres de Mixquic y que ha sido un referente para problematizar incluso la enseñanza, el aprendizaje, este proceso de adquisición de la lectura y la escritura dentro de los espacios escolares en educación básica. Sí. Sí, doctora. Decía que me ha gustado mucho seguirla desde aquella investigación donde habla de las mujeres en Mixquic y también cómo comienza a extrañar la realidad a partir de observar algunos letreros que llevan a la comunidad y que además anuncian algo. Y esto nos ha permitido problematizar las prácticas de lectura, de adquisición de la escritura dentro de los espacios escolares en educación básica, donde aun cuando hay un enfoque de la enseñanza del español y de la lectoescritura que es comunicativo, pues se fragmenta la enseñanza de la lectura y la escritura. O sea, el enfoque comunicativo se pierde. Me parece que enseñamos a leer y escribir para la escuela, no para comunicar dentro de esta sociedad letrada donde nos encontramos. Y ahora que veo este seguimiento que ha dado a su línea de investigación, pues para mí es emocionante y sobre todo por la forma en que usted cierra y dice, y ahora el reto es cómo volver ajenos, cómo volver extraños estos escenarios tan cotidianos para nosotros y que dejamos de cuestionar. Decir que me ha gustado muchísimo la forma en que construye el método y de ahí entonces el preguntarle, doctora, ¿cómo llega, por ejemplo, metodológicamente hablando y desde este marco de la etnografía, a la construcción de una de las categorías? Justamente con estos cuadritos, porque pareciera algo muy sencillo, comprar y vender, pero ¿cómo llega a esta construcción categorial? Gracias. Bueno, primero hay de categorías a categorías. Hay categorías que son como descriptivas y esas son, por ejemplo, eso de comprar, vender, es como clasificar, ¿no? Ver de todo lo que tenemos, cuántas de estas fotografías son de una tienda o algún lugar que vende algo, ¿no? Porque dentro de eso hay una subcategoría que son los restaurantes, que no lo puse aquí. Pero entonces es como tratar de agrupar, en cierto sentido es una agrupación temática, porque yo podría haber agrupado por tipo de materialidad y entonces juntado en una categoría todo lo que está hecho a mano, todo lo que está impreso en bond, todo, ¿no? Entonces, el criterio es lo que es de uno, lo que uno está buscando, ¿no? Entonces, esto de volver algo familiar, volverlo extraño es fundamental para poder hacerse preguntas, porque si no, todo nos es tan obvio. Es lo que pasa cuando uno va a estudiar el aula. Todos fuimos a la escuela. Y a menos que vayamos con cierta posición, ¿no? Con cierta postura de qué veo aquí, ¿no? Pues no hay nada que reportar porque total, pues siempre es lo mismo, están sentados en bancos, levantan la mano, piden permiso ir al baño, se pelean entre sí, o sea, ¿qué es lo que vuelve extraño a la experiencia del aula para poder entender mejor qué pasa ahí? Es lo mismo aquí. No sé si eso ayuda. Sí, muchas gracias. Gracias, doctora.
Hola, Oscar. Hola, doctora Kalman. Hola, doctor Hernández. Bueno, buenas tardes, Judy, qué gusto verte aquí. Una pregunta relacionada también quizá con esta última reflexión que hacía la compañera sobre, es en este ejercicio como de hacer lejano algo que es como muy cotidiano y cercano, en un trabajo como el que muestras aquí, eh, sé que hay en el proceso un montón de evidencias, ¿no? Por ejemplo, a través de fotografías, de entrevistas, justo como cuando uno está en ese proceso de acercarse a algo que es muy familiar, ¿no? Uno quizá pone en principio atención a muchas cosas, ¿no? Porque piensa uno que puede ser relevante para el trabajo, pero llega el momento en el que es demasiado, como casi estoy seguro que es en este caso. Entonces, ¿cómo en ese interés de hacer lejano lo que es muy cercano, como qué pues criterios o rutas siguieron como para decir, bueno, nos vamos a quedar con esto y quizá otras cosas que están ahí, que pueden ser interesantes, de momento se quedan fuera, ¿no? Bueno, una parte de la respuesta tiene que ser práctica. Hay fotos que salen mejores que otras. Entonces, las que alcanzamos ver, o sea, uno cuando está en el campo y tomando fotos pensamos que todo es genial y que todo está perfectamente encuadrado. Y bueno, ustedes que han levantado datos saben que cuando llega a su casa lo que piensan que tienen y lo que tienen son cosas distintas. Entonces, hay esa parte. Mira, una de las cosas que es buscar las cosas que nos causan asombro. Hay en la literatura, hay Agar, habla, y fue creo el primero, y que lo retoma mucho Green después, hasta en sus escritos más recientes, lo que llaman los rich points. Y la traducción, él habla de por qué le puso rich points y cómo se traduce al alemán, cómo se traduce al francés, y cómo en español se dice, los llama puntos ricos y que es a propósito, porque además es para evocar la idea de comida, con la idea de que esto está sabroso, ¿no? Hay algo rico aquí, es decir, algo que por alguna razón, y yo les voy a dar un ejemplo concreto, que alguna razón uno se detiene a saborearlo un poco más. Por ejemplo, ese letrero de INEA, donde alguien escribió con un plumón encima, nos detuvo, no saben el tiempo, y no sabíamos muy bien cómo entenderlo hasta, y ahí les recomiendo, sigan leyendo, hasta que leímos un artículo sobre creatividad en la vida cotidiana. Y en ese artículo hablan de todos los actos continuos en todos los días que todos los días hacemos. Entonces pone el ejemplo de alguien que jala una silla y en lugar de usarla como silla la convierte en mesa para poder poner cosas. Ese tipo de microactos, ¿no? O como un librero se convierte en escalera para alcanzar lo de más arriba. Entonces alguien trepa sobre los anaqueles. Ese tipo de cosas que parecen, es donde llegamos a la conformación de la idea del rediseño. Porque mucho está metido en lo que es esta literatura sobre lo digital y la tecnología, está muy en términos de los grandes genios que inventaron todo esto y los grandes diseñadores que ya hacen la Mac y los grandes no sé qué, cuando de hecho ya en el uso siguen los diseños. Entonces empezamos a buscar ese tipo de detalles, ¿no? Más allá de los grandes genios, la genialidad del uso cotidiano del actor social que encuentra con lo que dice Chris, ¿no? Con lo que tiene a la mano en ese momento para resolver este problema. Bueno, pues querían poner un letrero, que la gente fuera a INEA, que fueran a hacer su servicio social ahí y agarraron un plumón y lo escribieron tal cual, encima de lo que mandó la SEP, que es algo así como hacerle un ajuste a tu Mac, ¿no? Entonces, es así. Entonces, una de las cosas que hacemos es buscar qué nos llama la atención, qué nos asombra, qué es esa cosa en los datos verbales también, en las cosas que estudiamos, interacciones, que uno se detiene y dice, ay, no sé qué es, pero aquí hay algo. Eso. Gracias.
¿Alguien más tuviera una pregunta, algún comentario? Hola, buenas tardes. Es que me recuerda mucho a lo de acción poética. No Ah, sé si ¿te lo has visto. recuerda mucho a qué? Su investigación me recuerda a lo de acción poética, que viene siendo de Alanís, si no recuerdo más, en la cual quería distribuir la poesía porque pues ya actualmente no se ve mucho y la lectura. Entonces, a veces nosotros vamos en la calle y sin darnos cuenta, pues ahí están. Y hasta ahorita hace poco no me lo había cuestionado de por qué estaban ahí y me enteré que era un movimiento. Entonces, todo eso siento que a veces lo pasa desapercibido y es a lo que me recuerda a su investigación actual. No sé si tenga que ver o no. ¿Me repites la pregunta si tenga qué? Que ver, por ejemplo, cuando pasa desapercibido ciertos movimientos como la Bueno, de acción poética. eso es, eso de volver visible lo invisible es como el meollo de este proyecto, de volver evidente para otros ojos y es como quitar un velo de todo lo que se hace para poder participar en estas demandas tecnológicas de ahora. Hay una campaña de decir e-gobierno, todo el gobierno en línea, todo se puede hacer con mucha comodidad. Bueno, algunos de ustedes si han intentado hacer algo en línea, no siempre funciona, ¿no? Y hay miles de razones distintas, algunos son problemas con la página, otros porque a lo mejor la tecnología que uno tiene ya no es compatible, otro es porque la conectividad no funciona, otro es porque el programa no deja bajar el formato. Yo puedo hacer una lista interminable, ¿no? Entonces, lo que queremos mostrar es así en relación a esta tendencia a homogeneizar y de invisibilizar y decir que todo esto es una maravilla, todo esto funciona, todo esto es de beneficio para uno, es decir, no tan rápido, ¿no? O como dicen los argentinos, para, ¿no? En el sentido de vamos a verlo antes de afirmarlo, antes de darlo por hecho. Vamos a ver si es cierto o no. Y ese es el tipo de trabajo que hacemos muchas veces. También lo he hecho con lo que ha sido situaciones de alfabetización con adultos, ¿no? Y bueno, en la tesis del doctor Hernández hay un dato que es muy importante, que las personas que menos recursos tienen son los que terminan pagando a otro que le ayuden a hacer sus trámites en línea, porque no es cierto que tienen acceso a equipos, no es cierto que sus familiares tienen y le prestan. Y una vez que le presten, ¿qué hace? Si no, no es algo que utiliza con continuidad. A mí me pasa algo así con el gancho de tejer. A mí me gusta mucho tejer a gancho, pero no lo hago muy seguido. Cada vez que lo recojo es como si empezara de nuevo, ¿no? Y tengo que ir a buscar a alguien que sabe tejer a gancho y que me acuerde qué es lo que estaba yo haciendo. Pues, digo, es un ejemplo simple, pero es básicamente el mismo fenómeno, ¿no? Algo que no está incorporado a lo que hacemos de manera continua es, de alguna manera, es nuevo cada vez. Entonces, esa es la idea de hacer visible las complicaciones, no porque estoy diciendo que quitemos lo digital, pero primero hay que reconocer realmente qué es y cómo funciona y luego podemos pensar en cómo mejorar el acceso de otros. Pero si seguimos jugando a que, no, esto es fácil, todo el mundo puede, nomás es picarle aquí, picarle acá, y cualquiera de nosotros que hemos intentado hacer algo nuevo y nos dicen pícale aquí, pícale allá y no pasa nada, ¿no? Pues sabemos lo frustrante que es. Y también me parece que es un poco engañoso que nos digan que todo esto funciona, todo es fácil, todo se resuelve, porque entonces no hay, digamos, esa responsabilidad de hacerlo funcionar para otros, ¿no? Yo tenía un dato que ya no lo di, pero que algo así como en 2023 se decía que 95.5% de los mexicanos tenían un teléfono inteligente. Y en nuestro grupo, lo primero que preguntamos es ¿cuál teléfono?
y qué tan inteligente. Porque resulta que muchos tienen teléfonos, pero que ya son obsoletos o que no tienen conectividad o no tienen conectividad porque no lo pueden pagar. Y hay un estudio de Gloria Hernández, de hecho, donde ella habla de adolescentes que tienen sus teléfonos inteligentes, pero como no se pueden conectar en nada, se convierten en sus cámaras y de vez en cuando van a un café internet para poder descargar sus fotos, pegarle un video, pero no eso de que el teléfono es tan inteligente de acuerdo al uso. No es el teléfono que es inteligente, es uno. Esa es la otra parte. Y esa es la otra parte, es mostrar, pensando en tu pregunta, Oscar, de cómo lo que nos interesa es ver la mano humana en todo esto y no estar tan preocupados por los dispositivos. Tengo la noticia que nuevamente se quiere volver a equipar todas las secundarias en la Ciudad de México. La primera vez, lo voy a decir de una manera diplomática, dejó mucho que desear. Y ahora si lo vuelven a hacer, de simplemente poner equipos por todos lados y no pensar qué vamos a hacer con esto, yo creo que va a ser la misma experiencia, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ujú. Aquí hay una mano. Aquí enfrente, por favor. Buenas tardes, muy gusto tener la oportunidad de escucharla. Ángel May Medina de Campeche. Con relación a lo que nos estaba platicando, ok, con relación a lo que nos estaba comentando sobre el contexto como generador de esos paisajes digitales, en relación a las escuelas, bueno, puedo hablar de las escuelas primarias. En relación a las escuelas primarias, se generan ambientes de aprendizaje en donde existen espacios en donde hay portadores de textos como generadores de ese proceso de alfabetización. Me gustaría escuchar su opinión de usted. ¿Realmente en el marco de la nueva escuela mexicana se generan esos ambientes de aprendizaje favorables para la alfabetización como tal? Y también, ¿en qué medida también se genera esa cultura digital en función a ese paisaje digital que nos comenta usted, que forma parte de nuestra vida y que es inherente? Muchas gracias. Bueno, primero hablar de que si fomenta la apropiación de la lectura y la escritura en la escuela. Si hablamos de la primaria, nada más estamos hablando de 6 años, ¿no? Entonces, de que entran a los 6 años y salgan a los 11, pasan muchas cosas. Entonces, tendríamos que detenernos y decidir a qué nos estamos refiriendo. Ahora, hay una propuesta que a mi modo de ver, en los materiales de la nueva escuela mexicana, que es bastante confusa. Yo tengo un par de artículos publicados sobre los primeros grados en Nexos, uno sobre escritura y otro sobre lectura, y digamos algunos de las premisas. Y entonces yo creo que parte de lo que subyace siempre a una propuesta educativa son una serie de premisas sobre el que aprende quien enseña, ¿no? No puedo dar una respuesta mucho más detallada porque depende de que hay un intento, yo creo, hay una intencionalidad tal vez de fomentar usos de lectura y escritura, pero no con mucha claridad. No, yo no lo vi, cuando apenas salieron me dediqué un tiempo a leerlos, ya han pasado tiempo, entonces tendría que volver, pero con esa sensación yo me quedé, que em, que no hay mucha claridad sobre, porque finalmente la gran pregunta para mí en el desarrollo curricular es, ¿y los niños qué van a hacer todo el día? ¿Qué es lo que estamos pidiendo que hagan? Porque es en la actividad, en el contexto de una actividad donde uno aprende. Entonces, si, bueno, a la antigüita, para no hablar de NEM, si lo que hacen todo el día es copiar y copiar y copiar y copiar y recitar y copiar y tomar dictado, les estamos enseñando una idea de qué es la escritura y cómo se produce y quién dice lo que yo tengo que escribir. ¿Me explico? Yo no puedo hablar con mucho detalle del NEM, pero sí creo que si uno hace una revisión de un currículum o una serie de actividades, lo primero que hay que preguntarse es qué van a hacer, qué esperamos que hagan.
y cómo esperamos que lo hagan, porque la actividad es el contexto de aprendizaje. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya, por favor. Buenas tardes, Salvador Aguirre, egresado de Ibero León y docente en la Universidad de Guadalajara. Justamente al estar cerrando ahorita algunas cuestiones que usted ha estado hablando, me salió por aquí una frase de Enrique Dussel. Dice, la filosofía no se hace solo desde los libros, sino desde la realidad de los pueblos oprimidos. El intelectual es real cuando está integrado orgánicamente con el pueblo. Desde esta perspectiva, donde los dispositivos están posibilitados para escucharnos, para seguirnos, para marcar pautas que ni siquiera somos capaces de entender todavía, y estos escenarios que nos muestra de esta total precariedad en muchos sentidos, es posible pensar en una visión orgánica de un investigador en las condiciones de nuestro país, o debe de buscar el investigador ser orgánico o ser disidente, o cuál cree que sería ese, digamos, ese perfil básico que deberíamos de buscar desde la investigación educativa para que sea relevante y que estas cuestiones no pasen justamente desapercibidas. Muchas gracias. ¿Me puedes decir qué quieres decir con orgánico, por favor? Bueno, aquí es haciendo remitente a la frase de Dussel, pero orgánico pues sería que esté integrado totalmente con su comunidad, desde la perspectiva, ¿no? Es deseable que estemos totalmente integrados como investigadores educativos a nuestra sociedad, o que seamos justamente disidentes, que estemos totalmente familiarizados y nos adaptemos totalmente a las cosas que suceden, o que estemos en contra, o cuál sería pues una visión óptima para que la investigación pues sea significativa en nuestro contexto y en nuestras condiciones. Pues lo primero que yo diría es que nuestra primera responsabilidad es ser lo más actualizados e informados posibles, para empezar. Es decir, no improvisar y no lanzar. Yo lo he visto en muchas propuestas educativas donde alguien amanece con una idea genial y de repente es política nacional, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo primero, ese es el primer lugar. Ahora, ser orgánico, ser disidente, yo creo que ahora sí es una respuesta que, que no ayuda mucho, pero yo creo que depende. Hay cosas en que podemos estar 100% en contra y hacer todo lo posible para pararlo. Pero hay otras cosas que, como la mayoría en la vida, es lo que he aprendido con los años, es una gran zona gris, donde algunas cosas sí y otras cosas no. Y siempre hay que hacer la pregunta, pues, ¿quién va a beneficiarse de esto, no? Entonces yo no tengo una respuesta de que siempre orgánico, siempre disidente, siempre, yo creo que tenemos que ser lo mejor que podemos ser y saber, además saber muy bien para quién trabajamos. ¿Mm? ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. UPN Hermosillo, Sonora. Mi nombre es Ulrich, acá arriba. Mi nombre es Ulrich. La pregunta sería en relación a, ahorita que nos mostraba esa información, ¿no?, de algunos carteles, se me olvidó, y de otros espacios, ¿no?, de información en las calles. Recordé uno en Hermosillo que decía de una librería, vendemos armas de destrucción masiva, decía la librería. Y me quedé pensando, ¿no?, en el hecho de que me decía mi niña, ¿a poco los libros destruyen, papá? Me dijo mi hija, y le digo, en ocasiones sí, y debería de hacerlo. No me entendió, pero sí me quedó pensando, y ahorita que observaba lo que comentaba usted, dije yo, ¿qué nos quiere decir la doctora? Pero ya el tiempo me dio la razón ahí con sus aseveraciones y afirmaciones. Y mi pregunta sería que, ¿cómo los docentes, en este caso soy directivo también en educación primaria, soy director, cómo pudiéramos los docentes, en el hecho de no solo instrumentalizar a los alumnos en el
leer y escribir como símbolos para ser más prácticos en sociedad, sino generar personas que realmente, inclusive los estudiantes, que también trabajo en UPN, o sea, queremos que le den sentido a lo que hacen, que no solo sea una alfabetización o en este caso un hábito de la lectura por el hecho de hacerlo, sino para dejar huella, que tengan análisis, reflexión, conciencia, que es lo que más queremos, ¿no? ¿Qué nos podría decir usted al respecto? Gracias. Yo lo que diría es que el único lugar en el mundo donde leer es una finalidad en sí es la escuela. En la mayoría de los otros contextos, la lectura es algo que hacemos, leemos cosas para poder articularlo con prácticas de diversos tipos. Por eso hablamos nosotros teóricamente de racimos de prácticas, porque se conectan. Y entonces yo diría que lo que hay que hacer es crear situaciones en las que leer y escribir son actividades medulares para poder participar y crear las condiciones para que todos puedan participar desde dónde están y cómo están y convivir, porque el acceso implica las oportunidades para hacer uso, conocer diferentes formas, ver cómo lo hacen otros. Entonces, mucho tiene que ver con el contexto que uno puede crear. Muchísimas gracias. Pues con esta pregunta, con esta observación, vamos a dar por terminada la conferencia. Despedimos con un caluroso aplauso, por favor, a la doctora Judith Kalman. Y a nombre de las autoridades de COMIE, hago entrega de su constancia de participación. Muchas gracias. Gracias a todos y todas. Ahí les dejo los volantitos. Oye, dice que... Ah, gracias. Gracias. Muy buenas.